¿Empiezas ya? Sí. Bueno, muy buenos días. Nuevamente bienvenidos a nuestra segunda sesión de Azure, esta vez la sesión técnica. Esperemos que todos podamos aprender muchísimo de esta sesión. Te damos la palabra, Renato. Todos, mi nombre es Renato Garro. Hoy vamos a hablar sobre Microsoft Azure, Azure Backup y vamos a hablar de las partes técnicas y vamos a comenzar con la agenda. Buenos días de nuevo. Ahí está mi nombre. Trabajo para Microsoft. Como decíamos, vamos a hablar sobre Microsoft Azure Backup y Microsoft Azure. En primer lugar, vamos a hablar sobre la visión de manejo centralizado de TI. Voy a introducir un poco lo que viene a ser el Operations Management Suite, que es uno de los nuevos productos de Microsoft que incluye Microsoft Azure Backup y Azure Site Recovery. Y vamos a explicar un poco sobre eso y cómo estos dos componentes forman parte de este suite centralizado. Después vamos a hablar sobre Azure Backup, la parte técnica. Vamos a introducir Azure Site Recovery como una alternativa para replicar máquinas virtuales localmente a un centro de datos primario, secundario y centro de datos primario o secundario a la nube. Después vamos a ir sobre un demo de Azure Backup. Les voy a mostrar el agente de Azure Backup y el Azure Backup Server. Y después vamos a ir sobre el dimensionamiento de Azure Backup, un escenario para que les ayude a dimensionar. Y finalmente unas recomendaciones técnicas. Y después puede ser preguntas y respuestas. Entonces comencemos. Primero comenzando por la visión de manejo centralizado de TI de Microsoft. Microsoft ha introducido un producto nuevo que se llama The Operations Management Suite. Es un producto que incluye 4 componentes. En primer lugar, te proporciona una versión centralizada de TI, te permite manejar tus dispositivos locales o en la nube desde una, un panel centralizado de manejo que está almacenado en Microsoft Azure. Entonces uno con ese panel centralizado puede analizar registros de los servidores, puede buscar registros de los servidores como errores o eventos que puedan salir. Te da recomendaciones sobre los eventos o los errores y te da recomendaciones en cómo resolverlos y te permite también analizarlos de una manera centralizada. Te permite crear paneles personalizables que tú puedes publicar a tus distintos tipos de equipos técnicos para que los monitoreen y puedes monitorear nubes locales y públicas. El otro componente es mejorar la eficiencia operacional, te permite automatizar varios flujos de trabajo mediante el uso de PowerShell, que puede correr desde la nube y puede ejecutar flujos de trabajo sea en la nube o localmente. Y te da una interfaz gráfica y de PowerShell para hacer eso. Y después tenemos el control de seguridad y cumplimiento. Te permite controlar el malware que puede estar en tu organización, te da alertas sobre qué computadores necesitan ser actualizados, qué computadores están accediendo IPs que sean dañinas o que estén en las listas negras públicas. Nosotros también te podemos dar recomendaciones y posturas de seguridad para que mejores el funcionamiento de tu ambiente y finalmente la evaluación de actualizaciones en todo tu ambiente local o público. Y bueno, aquí agregamos el cuarto producto es habilitar la continuidad de negocios, que en este caso incluye el Azure Backup, el mismo producto de Azure Backup que hemos revisado en la sesión comercial, Azure Site Recovery. Y el Azure Site Recovery es una tecnología que te permite replicar centros de datos locales o locales a la nube y también se puede usar para migrar a la nube. Entonces vamos a hablar hoy sobre Azure Backup y un poco sobre Azure Site Recovery. Ahora vamos a la revisión técnica de Microsoft Azure Backup. ¿Y por qué usar en primer lugar Azure Backup, ¿no? Unas cuantas de las razones es el manejo automático de almacenamiento que te permite desde una central gráfica manejar todos tus dispositivos y manejar tus políticas de almacenamiento. Puedes escalar ilimitadamente a Microsoft Azure. Nosotros tenemos en teoría una cantidad ilimitada de almacenamiento que puedes usar.
tienes varias opciones de almacenamiento. Puedes usar por defecto el almacenamiento que se llama LRS o LRS, que es Locally Redundant Storage. Te permite tener 3 copias de tus datos en un centro de datos. Y la otra opción es GRS, que es Geo Redundant Storage. Son 6 copias de tus datos en 2 centros de datos para las organizaciones que están buscando aún más protección que la protección por defecto, pero la protección LRS es normalmente suficiente para la mayoría de organizaciones, ya que no muchas organizaciones tienen más de 2 copias de sus datos, así que 3 copias es bastante suficiente para la mayoría de empresas. Después tenemos la transferencia de datos ilimitados. Azure Backup incluye la transferencia de datos dentro del precio, entonces no toca estimar esta parte y ya está incluido en el precio de la licencia. Entonces eso es como otro beneficio. Cifrado de datos en tránsito y almacenamiento. Azure Backup te permite encriptar los datos a medida que son enviados a la nube y una vez ya están en la nube. Y vamos a hablar más adelante sobre cómo funciona eso también. Respaldo con consistencia a nivel aplicativo te permite tomar el respaldo de archivos, folders, aplicativos de Microsoft. Puedes correrlo en cualquier máquina que tenga el sistema operativo de Windows o Windows Server. Retención a largo plazo te permite retener tus respaldos a largo plazo hasta 99 años en Microsoft Azure Storage. Y finalmente la integración con System Center y Azure Site Recovery. La integración con System Center se integra con Azure, con System Center Data Protection Manager, que es el producto de respaldo de Microsoft. Y también te permite integrarse con Azure Site Recovery en el aspecto de que es como un complemento de Azure Site Recovery. Entonces, esas son las 8 razones por qué usar Azure Backup. Desde el punto de vista técnico, la sesión anterior revisamos desde el punto de vista comercial cuáles eran las razones y cómo Azure Backup comparaba con eso. Si quieren referir a la sesión anterior, Lisette o Marcela pueden proveerles el link para las grabaciones de eso. Entonces, los componentes de Azure Backup y revisando un poco cómo es la arquitectura de la solución. En primer lugar, acá tenemos Azure, ¿no? Es el contenedor para que vean. Y acá tenemos on-premise, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos el Azure Backup Vault, que es donde se almacena la información de los respaldos. Y eso está almacenado en Azure. Después, on-premises o localmente tenemos las aplicaciones y los folders y archivos que vamos a respaldar. Entonces, esto puede estar corriendo también en una máquina virtual de Azure o una máquina que esté almacenada en un servidor local o una computadora común. Un hypervisor que puede ser Hyper-V o VMware u otros, siempre y cuando estén corriendo en Windows. El agente puede ser instalado en Windows y el agente te permite respaldar los folders, archivos y aplicativos de Microsoft, ¿no? Entonces tú manejas todo esto desde un comando centralizado que puede ser System Center Data Protection Manager o el Azure Backup Server, que vamos a revisar ahora en un momento. Entonces más o menos esta es la arquitectura. Si tienen algún tipo de preguntas, por favor usen la pantalla de mensajería, que sí la estoy revisando también. Entonces, ¿cómo funciona Azure Backup? Eso lo revisamos un poco en la parte de comercial también, pero acá vamos a ir un poco más a detalle. Una vez que uno ya tiene la suscripción de Microsoft Azure, se registra a la suscripción, entra al portal y más bien les voy a mostrar de una vez el portal. Entonces, este es el portal de Azure, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes su suscripción, entras al portal y vas a la parte de Recovery Services, que está acá. Una vez que entras a la parte de Recovery Services, puedes crear una nueva carpeta de Recovery. Yo ya creé una, entonces vas aquí, mejor dicho, podemos inclusive crear una. Recovery Services, creemos un Backup Vault, podemos ir Quick Create, y le damos un nombre, damos vamos a hacer
Incomex. Va a ver si el nombre está disponible. Elegimos la región donde vamos a almacenar la información y creamos el backup vault. Entonces está creando eso. Yo ya tengo uno creado. Una vez que ya has creado tu backup vault, acá te muestra los pasos, ¿no? En la pantalla de comienzo te muestra los pasos que tienes que seguir. Primero tienes que instalar el agente de backup y acá bajas las credenciales del backup vault que son válidas por 2 días. Después acá puedes bajar el servidor de Azure Backup Server para que lo instales en un servidor donde creas manejar todos tus backups de una manera centralizada. Después puedes instalar el agente de Windows Server o System Center Data Protection Manager o Windows Client y el agente de Windows Server Essentials. Entonces acá tienes todas las descargas necesarias. Básicamente, esta es la pantalla de comienzo. Una vez que... Déjame ver si ya creo el... Bueno, acá crea ya el vault que habíamos creado anteriormente. Entonces entramos y bueno, te muestra la misma pantalla, ¿no? Eso es el proceso de inicio prácticamente. Una vez que ya se hace eso, ya bajamos el agente desde esa pantalla, lo instalamos. Si por ejemplo estamos instalando el agente, lo instalamos en las aplicaciones o los servidores que queremos proteger. Si vamos a instalar el servidor de Azure Backup, lo bajamos también y lo instalamos en un servidor que queramos usar para manejar todos estos clientes o servidores que vamos a proteger. Recomendaciones aquí es que no sea un controlador de dominio, un domain controller, porque no es recomendado. Se puede hacer, pero hay un procedimiento que es un poco tedioso en el aspecto de que te tienes que crear varios objetos de Active Directory para hacerlo funcionar. Entonces es recomendado que se instale en un servidor, un miembro de dominio, y que este servidor tenga acceso a todas las máquinas que vas a proteger. Entonces, esa es la recomendación ahí. Y si quieres usar System Center Data Protection Manager, puedes seguir las instrucciones de System Center Data Protection Manager. Para darles una perspectiva, Azure Backup Server es técnicamente el mismo producto que System Center Data Protection Manager. O sea, es lo mismo, simplemente que no tiene la integración a las cintas, pero la interfaz es idéntica, es prácticamente la misma instalación. Después de que uno instala el Azure Backup Server, instala los agentes en todas las máquinas que quieres proteger, lo registras y lo configuras con Microsoft Azure. En ese caso, les voy a mostrar aquí. Renato, una pregunta. ¿Esto solamente, esto no funciona para CSP, en el portal de CSP? Sí funciona, ya está activado, finales de marzo lo activaron. Hasta donde yo revisé el documento de compatibilidad, el 31 de marzo lo habían dado de alta. No sé si Julio ahí me podría confirmar si ya lo pueden ver en el portal de CSP. Bueno, entonces aquí les muestro mi servidor de Azure Backup Server. No, grande. Y entonces el primer paso es instalarlo. Bueno, yo ya lo instalé. Una vez que uno lo instala, te permite aquí agregar discos. Uno puede agregar un disco local. O sea, este Azure Backup Server está corriendo en la nube, pero uno lo podría normalmente utilizar localmente. Puedes agregar un disco, por ejemplo, de tus servidores de almacenamiento, si está conectado por iSCSI o otros tipos de conectividad que tengas, Fiber o otros. Y lo puedes agregar aquí para también hacer como una réplica local y puedes hacer tu segunda réplica a la nube, ¿no? Una vez que ya agregas el disco, acá en la parte de Management, vas a la parte a los agentes y puedes comenzar a instalar los agentes en tus computadores locales. Entonces te da la lista de computadores que tienes, o servidores mejor dicho, que tienes disponibles, y los puedes ir agregando para instalarlos aquí, ¿no? Los agregas, vas por el wizard, termina el wizard, instala el agente y te lo muestra acá. Una vez que el agente esté instalado, vas a la parte de protección
y creas un grupo de respaldo. También es un wizard, entonces te lleva paso a paso sobre el grupo de respaldo. Te pregunta si quieres respaldar servidores o clientes. Vas por servidores. Te deja elegir los servidores que tienes con agentes y te da la granularidad de elegir los archivos o folders, o si quieres proteger el estado del sistema también. Lo agregas acá, por ejemplo, acá si queremos respaldar los usuarios, lo respaldas, ¿no? Ahora podemos seguir con esta parte en la parte del demo. Entonces, más o menos era para mostrarle cómo se registra y configura el backup. Después haces el respaldo y pues ahí finalmente termina el respaldo de la información a los servidores que uno está protegiendo. Entonces, esto es en resumen cómo funciona la oferta de Azure Backup de Microsoft. La interfaz de System Center Data Protection Manager, como les decía, es idéntica a Azure Backup Server, así que es prácticamente la misma experiencia. Revisando otra vez sobre lo de seguridad, ¿no? Solamente el cliente final tiene la llave. El cliente final tiene la llave de encripción que permite acceder a la información. Nosotros como Microsoft no tenemos acceso a poder ver la información. Si esta llave se pierde, nosotros no tenemos acceso a la llave, no podemos, así creen una petición de soporte, no vamos a poder revisar su información o hacer copias de esta información. Entonces es muy importante que manejen esta llave de encripción y que la protejan, ¿no? Que no la pierdan. La inscripción se mantiene en Azure, es a medida de tránsito y de almacenamiento. ¿Algunas preguntas hasta ahora? ¿O queremos hacer las preguntas al final? Bueno, me avisan si quieren hacer las preguntas al final. También pueden poner las preguntas en la pantalla de mensajes. Entonces, revisando ahora las ventajas y limitaciones a nivel de componente, ¿no? Tenemos 4 componentes. El agente de Azure Backup, que es el agente que uno baja del portal de Azure para instalarlo en los servidores o clientes. ¿Cuáles son las ventajas? Uno puede hacer copias de seguridad de archivos y carpetas de una máquina con sistema operativo Windows, sea físico o virtual, como decíamos, mientras que corra Windows podemos protegerlo y pueden estar armonizados en cualquier lugar local o en Azure o en otra nube, si es que fuera necesario. No se requiere ningún servidor de copia de seguridad independiente. Entonces el agente de Azure Backup puede correr independientemente, así no esté conectado a un servidor de Azure Backup. Eso quiere decir, por ejemplo, que yo en este caso tengo un agente instalado en mi computador local que no tiene ningún tipo de conexión con mi servidor de Azure Backup Server. Después utiliza la copia de almacenamiento de seguridad de Azure. Ya los revisamos anteriormente, son LRS y GRS. Las limitaciones: copia de seguridad 3 veces al día y restauración a nivel de archivo. No es compatible con Linux. Y la granularidad es de archivos, carpetas y volúmenes, como ya veíamos. System Center Data Protection Manager te permite acceder a copias instantáneas a nivel de aplicaciones con la tecnología BSS. Te permite granularidad de recuperación y te permite compatibilidad también con sistemas de cinta. Si es compatible con Linux, siempre y cuando se hospede en Hyper-V, ¿no? Las limitaciones: falta de soporte heterogéneo de otras hypervisors como VMware y, bueno, ahí decíamos Linux, ¿no? Si es que no es hospedado en Hyper-V. La granularidad es archivos, carpetas, volúmenes, máquinas virtuales y aplicaciones. El Microsoft Azure Backup Server es técnicamente lo mismo, solamente que no tiene compatibilidad con cintas. Y lo de Azure IaaS VM Backup, este es el agente ligero que se puede instalar en máquinas virtuales de Azure solamente. Es como un reemplazo a esto, si es que uno lo quiere hacer simplemente en Azure. Es prácticamente es lo mismo, las mismas compatibilidades, copias de seguridad nativas de Windows o Linux. No se requiere instalación de ningún agente en específico porque es un
es como un plugin, ¿no? A la máquina virtual. Y copia de seguridad a nivel de tejido, mejor dicho, a nivel de máquina virtual. La granularidad es máquinas virtuales. Entonces, recomendado utilizar esto para máquinas virtuales de Azure. Y si quieren pueden utilizar este también para proteger la granularidad de archivos, carpetas, volúmenes y aplicativos. Cargas de trabajo compatibles con Azure Backup. Acá tenemos la tabla, la podemos revisar rápidamente. Tenemos el equipo de Windows Server, archivos y carpetas, con el agente de copia de Azure, si es compatible, con System Center es compatible, con la copia, el servidor de Azure Backup también es compatible, pero no es compatible con la extensión del Azure VM. El equipo de cliente de Windows, archivos y carpetas, lo mismo. La máquina virtual de Hyper-V es compatible con System Center y con el Azure Backup Server, desde que ya son prácticamente lo mismo. Lo mismo aplica con máquinas virtuales de Linux, compatible con System Center y Azure Backup Server. Microsoft SQL Server, compatible con System Center y Azure Backup Server, y Exchange también. Las máquinas virtuales de Windows y Linux solamente son compatibles con el agente de seguridad de Azure VM. Entonces ahí está la tabla, la pueden revisar más adelante y también hay documentación en la página de azure.com. Soporte de Azure Resource Manager y Linux. La agente de copia de seguridad de Azure es compatible con Azure Resource Manager, no es compatible con Linux. System Center Data Protection Manager sí es compatible con el Azure Resource Manager y es parcialmente compatible solamente que sean máquinas en Hyper-V. Lo mismo con el agente de seguridad de copia de Azure, el agente Azure Backup, y la copia de seguridad de máquina virtual IaaS de Azure todavía está en prueba. Entonces esto está parcialmente soportado, pero adelante lo vamos a hacer público. Escenarios de instalación. Tenemos unos escenarios de instalación acá para ver cuándo es compatible en Azure y cuándo es compatible de forma local. El agente de Azure Backup es compatible en Azure y también es compatible de manera local. Lo mismo con System Center y el Azure Backup Server es compatible de forma local, y en Azure el agente de backup, como es una extensión de un virtual machine solamente para Azure, solo es compatible en Azure, no es compatible localmente. Entonces ahí está también las comparaciones de compatibilidad. Ahora vamos a revisar un poco sobre Azure Site Recovery, ¿no? Cómo complementa Azure Site Recovery a Azure Backup. Para comenzar, como decía anteriormente, Azure Backup, respaldo para archivos, carpetas, aplicativos, y con System Center puede integrarse con sistemas de cintas. Para respaldo a nivel de máquina virtual, a menos que uno esté usando el agente de Azure VM en Azure, no se va a poder hacer respaldo de nivel de VM. Para eso uno necesita Azure Site Recovery. Azure Site Recovery te permite hacer un respaldo a nivel de máquinas virtuales, de centro de datos primario a secundario, y también de centro de datos primario hacia Azure. Funciona con Microsoft System Center, o sea, mejor dicho, Hyper-V, y también con VMware o vCenter. Te permite también hacer migraciones hacia Azure, o sea, puede utilizarse como una herramienta de migración, ya que uno esencialmente está replicando lo que tiene localmente hacia la nube. ¿Cuáles son las características? Protección y replicación automatizada de las máquinas virtuales. Puedes monitorear cómo las máquinas virtuales son replicadas hacia Azure. Planes de restauración personalizables. Integración con versiones existentes como Hyper-V y VMware. Soporte a ambientes heterogéneos, ¿no? Puede ser nube privada con nube pública.
o nube privada con un hosting provider, ningún impacto al plan de recuperación. Azure Site Recovery también maneja toda la parte y orquestra toda la parte de falla y recuperación, lo automatiza y te permite simplemente correr estas pruebas sin afectar tu ambiente de producción. Entonces, esa es la introducción a Azure Site Recovery. Cuando un cliente les pide que quieren respaldar sus máquinas o sus servidores, la pregunta clave es qué tipo de granularidad quieren. Si el cliente quiere granularidad a nivel de archivo, folder, aplicativo, o quiere respaldar máquinas virtuales de Azure, Azure Backup es la solución indicada. Si es que ellos quieren respaldar máquinas virtuales, sea VMware o Hyper-V, desde a nivel de máquina virtual hacia Azure, y quieren una estrategia de continuidad de negocios, en ese caso Azure Site Recovery es la solución indicada. Entonces son complementos y no son, o sea, uno puede correr Azure Site Recovery y también Azure Backup, es recomendable porque son distintos tipos de granularidades. Hay una pregunta de cómo acceso al portal nuevo. El portal nuevo, uno puede acceder aquí. Entonces uno va solamente al link que le voy a pasar acá. Es portal.azure.com. Listo. Ahora, diferenciaciones entre Azure Backup y Site Recovery, ¿no? En cuanto al objetivo de punto de recuperación, las soluciones de copia de seguridad tienen gran variabilidad en el RPO, que es aceptable. Entonces, el Azure Backup generalmente tiene un RPO que es de un día, mientras que el Azure Site Recovery tiene un RPO que es más rápido de 15 minutos, ya que te permite replicar más rápidamente, ¿no? Ahora, esto varía mucho, claro, porque dependiendo de cuánta información uno quiera respaldar hacia Azure y qué tan rápido sea tu conexión, tu RPO de Azure puede variar, puede ser mucho mejor que eso. En cuanto a recuperación de desastres, la solución indicada viene a ser Azure Site Recovery, ¿no? En esta parte de aquí. En el objetivo de tiempo de recuperación, ¿esto qué significa? ¿Qué tanto uno se va a demorar en recuperar la información? El RPO quiere decir qué tanto uno puede volver a través del tiempo para recuperar la información. Entonces, debido a una cantidad mayor de datos, la solución de copia de seguridad o Azure Backup es un poco mayor, y te da RTOs más largos. Eso quiere decir de que el Azure Backup te permite respaldar información y recuperarla, pero se puede demorar un poco más que el Azure Site Recovery, ¿no? Ya que es más granular también. La retención es mejor en Azure Backup que en Site Recovery. Site Recovery es recomendado para continuidad en negocios, no es para mantener información a largo plazo. Entonces, esas son las diferenciaciones en cuanto a RPOs y RTOs y la retención de datos. Las otras diferenciaciones ya les dije en cuanto a compatibilidades, ¿no? Y el nivel de granularidad que uno desea tener. Demostración de Azure Backup. Ya les estaba mostrando un poco sobre el agente. Déjenme ver, voy a continuar aquí con el agente. Bueno, este es el servidor de Azure Backup. Les muestro el agente. Voy a jalar el agente que les decía, lo tengo en este es en mi computador local, ¿no? Entonces aquí vamos a, bueno, uno ya registra el servidor o el agente. Este es el proceso de registración. Le pregunta si está usando un proxy, va siguiente. Te va a pedir utilizar, te va a pedir utilizar las credenciales del baúl de respaldo, que ya los habíamos creado anteriormente. Entonces, en este caso voy a volver al portal para enseñarles dónde las bajamos. Aquí, en el baúl de Incomex que creamos, vamos a bajar los credenciales del baúl. Bueno, una vez que ya están
descargadas, uno va y las selecciona. Entonces, en este caso, vamos a ver si aquí... Voy a bajarlos, si no los tengo acá. Acá tengo unos. Los selecciona, los va a leer y te va a pedir crear una frase de encriptación. Crea la frase, tiene que ser mínimo 16 caracteres. Vamos a tomarlos aquí. ¿Y dónde quieres grabar la frase de encriptación? Uno puede seleccionar aquí. Bueno, seleccionamos eso y lo registra. Yo en este caso ya registré el servidor, pero esto es el paso final. Una vez registrado el agente al servidor, uno va a crear una política de respaldo, ¿no? Bueno, en este caso yo ya había creado uno, pero vamos a hacer cambios. Vamos a ir de todas formas sobre los pasos a crear. El primer paso es seleccionar los objetos que uno quiere respaldar. Acá los puede agregar. En este caso yo solamente estoy respaldando mi desktop. Pero bueno, acá puedes, si quieres respaldar toda la máquina, lo puedes hacer. Windows y etcétera, ¿no? Pasa a siguiente y te pide qué tanto quieres respaldar la máquina que tienes instalada el agente. Puede ser por día, por semana, las horas, ¿no? Que quieres tratar de usar para el respaldo, cada cuánto, la frecuencia y los días que vas a usar. En este caso estoy usando el sábado. Acá especificas la política de retención. Si lo quieres retener por cuántas semanas. 104 semanas aquí, meses, 60 meses y años, hasta 10 años, ¿no? Eso lo puedes cambiar. Y finalmente ahí completas la política de respaldo y lo va a grabar. Bueno, una vez grabado, uno puede respaldar la información o puede comenzar el proceso, ¿no? En este caso estoy respaldando mi escritorio y va a comenzar a hacer, tocar el estado del respaldo, va a estimar cuánta información se tiene que transferir y va a comenzar a respaldar la información. Entonces, eso es el proceso prácticamente de iniciación de respaldo. Acá lo voy a cerrar y vamos a continuar con la Renato, nos presentación. hacen una pregunta en el chat, discúlpame. ¿Hay forma de Sí, hacer exclusión de archivos por extensión? Por ejemplo, no respaldar MP3 o MP4. sí, déjame regresar aquí. Vamos a... Bueno, ahorita como está respaldando no me va a dejar hacer. Lo puedo cancelar. Pero sí, ahí sí vieron anteriormente... Ahí, completamos, perfecto. Si vieron anteriormente, eh, ahí te da una opción para excluir, ¿no? Acá puedes excluir archivos. Por ejemplo, en este caso, yo estaba respaldando mi escritorio. Si no quiero excluir, si quiero excluir esto, bueno, este que es el más grande. Ahí uno puede excluir, ¿no? Y lo aplica. Pero no a nivel de extensión, ¿sí? En ese caso tendrías que seleccionar los archivos que no quieres respaldar, ¿no? Por archivo o por folder. Pero ahí respondido la pregunta. Entonces vamos a un poco a revisar el dimensionamiento de Azure Backup y cómo se hace. Hay unas herramientas que yo uso y bueno, ahorita se las muestro. Entonces, ojalá que tengamos tiempo para hacer todo esto. El escenario de ventas que tenemos en este ejemplo es una compañía llamada Contoso. Le gustaría respaldar un total de 10 máquinas, 5 máquinas virtuales y 5 servidores físicos. Los respaldos tienen que correr durante los fines de semana y ser retenidos por un periodo de hasta un mes, ¿no? Y usted como un partner o un socio propone el uso de Azure Backup para respaldar los archivos y folders a las 10 máquinas. Entonces vamos a ir sobre los requerimientos.
5 máquinas físicas tienen las siguientes características. Entonces el cliente viene y te da estos requerimientos, estas características. Te dice que sus controladores de dominio tienen 200 gigs de espacio, tienen un 1% de cambio por semana los dos, ¿no? Eso es algo que ellos han estimado, ya sea por utilizar otra herramienta de respaldo, o esto es un cálculo que ellos han hecho, o usted le permite hacer al cliente, pero eso es información que se necesita. Lo mismo para los servidores de Exchange, 300 gigs y 2% de cambio por semana, y el servidor de archivos, el file server, son 4% de cambio por semana y 600 gigs. Esas son las máquinas físicas. Las máquinas virtuales tienen 50 gigs para el web server, para el servidor de web, tienen un por ciento de cambio por semana. El servidor web lo mismo, tiene otro 1% de cambio por semana. El servidor de aplicaciones tiene 100 gigs, 2% de cambio por semana. Y los servidores de SQL tienen 200 gigs y 3% de cambio por semana. Entonces lo único que tiene que hacer al principio es hacer como un tipo de auditoría en lo que tiene el cliente y como que las especificaciones de los servidores que tiene el cliente, qué tanta información ellos pueden generar y la frecuencia del respaldo que uno necesita. Entonces, este es el escenario del cliente, ¿no?, que hablamos. Tiene 5 máquinas virtuales en Azure, tiene 5 máquinas on-premise y los va a respaldar todos en Azure Storage. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo. Entonces, utilizando la herramienta que les voy a mostrar aquí, yo llego a estas calculaciones. Por ejemplo, para el servidor del Domain Controller son 200 gigs de almacenamiento y 1% de cambio por semana, ¿no? Entonces les voy a mostrar la herramienta que yo uso. Al final se la voy a poner en la presentación, que también la pueden usar. Entonces decimos 2%, 1%, ok. Entonces son 2% de almacenamiento. ¿Cuántos respaldos vas a almacenar por semana? Dijimos que uno por semana por el escenario. ¿Cuántos respaldos por mes? 4 semanas al mes, 4 respaldos. ¿Cuántos respaldos completos? 4 respaldos completos, uno por semana. ¿Y cada cuánto vas a respaldar información? Cada 24 horas. El, el porcentaje de cambio. Dijimos que el servidor tiene 1% de porcentaje de cambio. Entonces lo vamos a cambiar ahí. 1%. Número de incremental backups, o sea, en este caso vamos a poner 0. Número de incremental backups, vamos a poner 0. Bueno, en realidad. Ok. Y cada cuántas horas. Vamos a 24 horas. Entonces, calculando con esta información basada en el escenario, llegamos a que, bueno, acuérdense que Azure comprime la información más o menos entre 30 y 40%. Estamos hablando de que con la información comprimida, más o menos 404 gigs para el respaldo, ¿no? Que eso es lo que tenemos aquí, 404 gigs. Entonces, hago ese mismo cálculo para todos los servidores, ¿no? Para bueno, como estos son lo mismo, es lo mismo. Para el servidor Exchange también hago lo mismo y todos, ¿no? Al final, hago el cálculo y sumo el requerimiento de almacenamiento que voy a usar. Entonces sumo estos 5 y me da este número. Eso es para las máquinas físicas. Para las máquinas virtuales el mismo proceso. Sumo y me da este número, que es 1230 gigs. Y finalmente sumo los dos, el almacenamiento de máquinas virtuales y físicas. Son los 3280 más los 1230, te da 4510 gigs. Entonces, una vez que ya tengo este número, porque yo ya sé cuántas máquinas virtuales necesito, voy a ir a mi calculadora de Azure, ¿no? Entonces vamos aquí a la calculadora de Azure y vamos a entrar la información. En este caso yo ya la entré. Entonces, vamos a ir de vuelta al escenario. Les muestro.
tengo cuántas máquinas entre 0 y 50 gigs. Bueno, acá no tengo ningunas, entonces no tengo ningunas. Acá tengo dos. Entonces voy y entro dos. Dos entre 0 y 50 gigs. ¿No? Dos instancias. Ya. Siguiente, ¿cuántas entre 50 y 500? Regreso aquí. 50 y 500. 1, 2, 3, 4. Este es mucho. Entonces tengo 4 por ahora. 5, 6 y 7. 50 y 500 tengo 7 máquinas. Lo pongo acá. 50 y 500. Finalmente, mayor de 500 tengo solamente una máquina, que es el servidor file server, 600 gigs. Entonces voy a la calculadora y pongo aquí una. Y la cantidad de información que necesito, dijimos 4510 por el cálculo que habíamos hecho, el tipo de almacenamiento, y llegas a 196 dólares y 85 centavos por mes, ¿no? Y esto es la conclusión que llegamos aquí. Entonces acá el precio de backup por mes son 90 dólares, el precio de almacenamiento son 106, en total son 196 dólares y 85 centavos, que equivale a 2 tokens si lo quieren hacer por Open. Si no, son 196 dólares. Esto es precio retail, ¿no? Por año se multiplica por 12 y simplemente es prácticamente el equivalente, ¿no? Por 12. Eso es el escenario por ventas y dimensionamiento de un escenario hipotético. No sé si hay otra pregunta. Una Sí, consulta, nos hay una preguntaba opción. Omar Ayala si había alguna opción para configurar una alerta de correo. Por ejemplo, una vez que se realizó el backup, reciba un mail con la confirmación. Sí, hay alertas de correo con el servidor de Azure Backup. Y déjame ver si... La primera herramienta que usaste en un Excel. Ahí Ernesto pregunta, ¿cuál es la Sí, primera la herramienta primera que usaste en herramienta que Excel? usaste es un Excel y dónde podemos tener acceso. La primera herramienta en realidad fue es un aplicativo web que está acá. Parece Excel, pero es un aplicativo web y les voy a dar el link para que lo puedan usar, ¿no? Entonces, si quieren lo pueden adaptar y pueden deducir las fórmulas. eh, Lleva un poco de matemática, así que si quieren pueden utilizar esto mismo, ¿no? Am, bueno, después vamos a ir sobre cuánta información transferir a Azure y qué tan rápido se puede hacer eso, ¿no? Que ese es el punto clave de la conversación. Recomendaciones técnicas, ahí vamos con eso. Primero, siempre elija la región más cercana a la localización donde los datos quieren ser restablecidos. Mucha gente elige una región que es muy lejos porque dice, no, si hay un huracán en el Caribe o no sé, en mi región, no quiero que se lleve también el centro de datos que está en Virginia, no sé, algo así. No, no es recomendado ya que, bueno, en primer lugar, los centros de datos de Microsoft están diseñados para soportar desastres naturales. La información es replicada en varios centros de datos, como les mencionaba, dependiendo del tipo de almacenamiento que usen. Y es recomendado siempre usar el centro de datos más cercano a tu localización. Esa es la primera recomendación que les puedo dar. Segunda recomendación, que Azure Backup, les reitero esto, Azure Backup está diseñado para respaldos de archivos, folders y aplicativos de Microsoft. La integración con System Center le deja utilizar y tener compatibilidad con sistemas de cintas. Y para respaldos a nivel de máquina virtual se necesita usar Azure Site Recovery, a menos que usted quiera respaldar máquinas virtuales de Azure, que en ese caso sí hay respaldo a nivel de máquina virtual, pero esa es la única manera de hacerlo. Finalmente, la transferencia de datos varía por cliente. Sin embargo, basado en algunas pruebas prácticas, uno puede transferir más o menos 1 gig en 20 minutos a una velocidad de 1 megabit por segundo y les voy a mostrar cómo hago el cálculo. Y bueno, esto yo lo he probado prácticamente también. Y les muestro acá la herramienta que he utilizado para eso. Entonces, uso otra herramienta que se llama Data Transfer Time. Y, por ejemplo,
acá decíamos, ¿no? Un gig, espérate, vamos a ir al escenario, ¿no? Un gig en 20 minutos a una velocidad de 1 megabyte per second. Entonces voy a la herramienta de nuevo, un gig, 1 megabyte per second, y en horas se dan 0.26 horas, o en minutos son, eh, acá te lo pone como 15 minutos. Yo prácticamente lo hice en casi 20 minutos. Así que pueden utilizar esta herramienta para calcular qué tanto se demoraría sus respaldos. Acuérdense que cuando uno hace el respaldo, el primer respaldo es completo, es comprimido a 40%. Los respaldos de incremento solamente respaldan el porcentaje de cambio que dijimos. O sea, si uno respalda 2000 gigs, el primer respaldo va a demorarse todo el tiempo que se demore transferir los 2000 gigs a 40% de compresión. Estamos respaldando, vamos a sacar la calculadora. Déjame mover aquí. Entonces, por ejemplo, si respaldamos 2000 gigs a 40%, son 5000, perdón, sí, 2000 por 0.4. Son 800 gigs que vamos a transferir. Bueno, en realidad, su compresión, son 1200 gigs que vamos a transferir. Todo lo que demore transferir eso es el respaldo completo. Después solamente va a transferir el porcentaje de cambio. Si el porcentaje de cambio es 2%, entonces lo multiplicamos por 2%. Vas a transferir, digamos, 24 gigs, ¿no? Cada vez que hagas un respaldo incremental. Entonces, hay que tomar esas cosas en consideración porque no es un respaldo completo cada vez que haces el respaldo. Después es solamente, en realidad era 24 gigs, y tiene que tomar en consideración también el porcentaje de compresión, que son 40%. Si no quieren hacer la matemática, hagan un respaldo de prueba y vean qué tanto se demora. Si no, van a tener que meterse a hacer la matemática. Pueden usar las herramientas también, ya es opción suya. Las herramientas están aquí. El Backup Capacity Calculator, donde calculé qué tanta información o almacenamiento voy a necesitar, está acá. La herramienta de transferencia, qué tanto voy a demorarme en transferir la información, está aquí. Eso es después otra cosa que me olvidé mostrarles es otra herramienta que se llama el Azure Storage Large File Speed Test, que te permite hacer una prueba práctica utilizando un archivo que tú selecciones para transferirlo a un centro de datos en Azure que tú selecciones y ver cuánto se demora. En este caso yo transferí 100 megs y la velocidad fue 1.19 megabytes per second. Y acá te dice también el tiempo que se demora, pero como yo ya corrí el test no me sale. Pero ustedes pueden utilizar esta herramienta para probar cuánto se demoraría al hacer el upload de la información a Azure. Entonces ahí también la tienen. Y el calculator que utilicé para hacer la cotización o la estimación del uso. Acciones a seguir. Descubra Microsoft Azure Backup. Acá tiene la página web de Incomex. Si quieren revisar lo de el Azure Backup, la cajita feliz de Azure Backup, acá va a estar. Y pueden revisar la sesión comercial para información sobre eso, o nos pueden contactar a Lisette, a Marcela o a mí para información sobre cómo utilizarla. Pueden crear una prueba de Azure y tienen $200 para utilizar en cualquier servicio de Azure. Y finalmente pueden contactar a Incomex para poner sus órdenes de Microsoft Azure. Nosotros, los dos, Incomex y Microsoft, estamos aquí para apoyarlos, para que puedan vender esto de una manera exitosa. En esta forma, les agradezco y les doy lado para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, acá tenemos una pregunta, dice en Azure Backup, ¿dónde se configuran las alertas de confirmación de correo una vez terminado el backup? Sí, yo les puedo mandar
Marcela, te puedo mandar las instrucciones por correo y tú se los puedes mandar a Con gusto. Con Ernesto. Sí. el correo de memorias les Ujú, adjunto esta información. Perfecto, gracias, Renato. ujú. ¿Alguna otra preguntas? Bueno, creo que no tenemos más inquietudes. Información importante, Julio, en el link que nos pone en el chat, que es azurespeedtest.azurewebsites.net, nos indica que allí podemos encontrar el data center de Microsoft que le queda más cerca con la mejor conectividad, pues para que hagan una mejor elección Ujú, del data center respectivo, adicional a lo que tú nos ujú. mencionabas. Eh, Bien, bueno, Ernesto nos pregunta si podrías mostrar las especificaciones técnicas para poder correr el cliente de Backup Azure. Sí, como revisábamos anteriormente, mientras que corra Windows, el cliente de Azure puede correr en cualquier máquina de Windows, no necesita estar, como el respaldo es transferido por el protocolo de HTTPS, no necesita estar conectado localmente. Lo único que tienes que hacer, normalmente los firewalls permiten el acceso a este protocolo, si no las compañías no tenían acceso a Internet, así que no hay problema en ese aspecto. Así que puedes instalarlo en cualquier máquina, esté conectado a tu servidor de Azure Backup local o no. Puede estar una conexión remota, como yo por ejemplo lo tengo instalado en mi máquina, que no está conectado a mi Azure Backup Server, que está instalado en Azure. Así que puedes hacerlo así. Si quieres manejar todo desde un portal centralizado, es recomendado que utilices el Azure Backup Server para hacer la instalación de los agentes, ¿no? Y eso sí requiere que todos los agentes estén y tengan conexión local al servidor de Azure Backup. Nos hacen otra pregunta, si enviamos la presentación, sí, les vamos a enviar no solamente la Ujú. presentación, sino también el video de esta sesión. Por eso, una vez más les recuerdo que me dejen por favor sus datos, su correo electrónico en el chat para garantizar que les envíe esta información adicional, pues a la información que nos va a enviar Renato por aparte. Sí funciona con 32 bits. Bien, Ujú. la pregunta de Ernesto, perfecto. Ahí está. Julio está Bien, poniendo Julio nos todo. está apoyando, perfecto, con la información, no solamente con los links, sino también con el listado de sistemas en los que lo podemos tener. Esta información, como les digo, también se las comparto en el mail que les envié. Omar nos está Correcto. escribiendo otra pregunta. Ahí está. Bueno, Y muchas gracias por una los pregunta comentarios. a todos, a ver si están interesados en escuchar de Azure Site Recovery, si pueden responder sí o no, para ver si hacemos una sesión sobre eso eventualmente. De pronto, para los que no sepan de Azure Site Recovery, algún abrebocas para que se motiven. Bueno, aquí están diciendo que sí, así que creo Ah, que bueno, por buenísimo. supuesto que sí. Ok, entonces nos queda muy claro. Vamos entonces a organizar una sesión precisamente de este tema y pues a los que aún no lo conocen, bienvenidos para que lo conozcan más de cerca. Sí, como les decía, Azure Site Recovery es el respaldo a nivel de máquina virtual en comparación de Azure Backup, que es el respaldo a nivel de archivo, folder, aplicativo. Y es como el complemento y la manera de hacer una estrategia de continuidad en negocios, ¿no? Entonces Azure Site Recovery es como, digamos, un paso adelante a Azure Backup, pero se complementan los dos, o sea, muchas empresas corren los dos para tener una estrategia de respaldo que Completa. realmente sea completa. Sí. Perfecto. Bueno, entonces agradezco a todos los que me están enviando sus correos. Yo les enviaré de vuelta toda esta información y les estaré enviando la invitación para la próxima sesión que hagamos, ya específicamente para hacer recovery. Y bueno, si tienen inquietudes o cualquier duda, pregunta adicional, acá tenemos el correo Ventas Cloud, lo estoy colocando en el chat
para que nos avisen, nos escriban y estamos pendientes de ustedes. Sí, finalmente, Marcela, tengo 5 Azure Passes que puedo dar a la audiencia. Ay, qué chévere. Eh, Valen $100 cada uno y las instrucciones se los puede enviar, lo voy a enviar a Marcela, entonces Marcela los puede distribuir como los que primero pidan los pases, ¿no? Así que ya ahí tienen 5 Azure Passes, $100 cada uno y lo pueden usar para sus clientes, para hacer una prueba de concepto o algo así. Perfecto. Muchísimas gracias. Chévere. Entonces, bueno, yo aprovecho para despedir la sesión. Muchas gracias, Renato, por tu ayuda. Excelente presentación. A todos nuestros participantes, gracias por su asistencia. Ya saben, cualquier inquietud, con muchísimo gusto las vamos a resolver, a seguir resolviendo por si tienen vía correo. Y bueno, los quedamos pendientes para nuestras próximas sesiones. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.